Olfatear, toquetear. Ah, Ah, no, mira, tenemos abandonada la consigna, ¿eh? sí. En cualquier mejor momento. No recuerdo. En cualquier momento no des ideas, te pido, la por favor, reflotamos. sí, no des ideas, no des ideas. Aquí estamos en este jueves y tenemos un invitado que es un lujo recibirlo. Él es Omar Magrini, es cineasta, es comunista, Sí. es hincha del Rojo Sí. y fanático de Peter Gabriel. Todo Sí. eso. Todo en el mismo Y paquete. tiene una de las novias más lindas de la ciudad, que es la señorita Betiana Manso, una persona a la que yo respeto y quiero muchísimo. Y No lo yo- pusimos eso en la presentación. Mala nuestra, Magrini. Durmieron. Mala- Terrible, no mala sabes nuestra. lo que voy a tener que Sí, remarla hoy a la noche. Sí, todo Me esto imagino. del paquete Magrini, de cómo presentarlo, surgió porque le digo, Omar, vamos a preparar el flyer y ¿qué querés? En 3 oraciones que ponemos. Digo, yo te pondría hincha de Independiente. No, Independiente lo agregaste vos. Digo, fana de Peter Gabriel, comunista y cineasta. Me dice, sí, en ese orden, me dice. Ya Sí. no puedo abjurar de ninguna. Así es. Sí, De un ninguna devoto flagelante de hincha del Rojo. Sí. Sí, de Y hace... por supuesto, cuando pusiste eso, aparecieron los primeros comentarios cuestionando. Siempre me causa mucha Es gracia. un chiste. ¿Qué tengo que subtitular? Es un chiste. Sí, bueno, pero no es un chiste. ¿De qué? Sos comunista. Sí. Pero, a pero grandes- apelar a grandes a rasgos, mí, ¿sabes a grandes qué me rasgos, hizo chicos. acordar? Hay un capítulo de Seinfeld Sí. donde Elaine se pone de novia con un comunista y Sí. lo presenta tipo, mi novio comunista, Sí, porque sí, era una sí. cosa que... Como un bicho raro. Claro, como una cosa, Exactamente, ¿viste? Mi novio exótica. Mirá lo que tengo un novio comunista, ¿viste? Así es, y algo me hizo acordar a eso. de sí. modé. Claro. Sí, sí, total, Cierto, total. algo de modelo. Claro. Digamos que a grandes rasgos sí, podría alinear un poco más la definición y decir que uno está muy influenciado por una lectura neomarxista de A la la realidad. Entonces, bueno, ahí porque si no entra siempre en juego cuando vos decís comunista, inmediatamente te enfilan para el lado de Stalin. Claro, Claro, sí, claro. sí. Como si el comunismo hubiese sido solo Claro, sí, eso, claro, si no sí, hubiese sí. sido Lenin, y si no hubiese sido Una- Fidel. una visión reduccionista, claro, ¿no? Sí, muy bueno, reduccionista e ideológica, parcializada, Con toda minimizada, estereotipada. de Claro. Que es lo el mismo que si comunismo. dijéramos que el liberalismo, puesto a hacer comparaciones al pedo, que el liberalismo es Menem. Claro. Ay, lo nombro. Y no otra Lo cosa. nombro. Hoy tiré Claro. sal. Antes de venir tiré sal. Ahora me lo nombrás. Yo no salgo de acá. Por favor, no, yo- Salgo envuelto en esas pelotitas que rompés, ¿viste? El otro día vi un título muy interesante, de un título en un diario, que decía bien al caso de esto que estás diciendo de las visiones así estereotipadas. El título era, el copete decía... adoración a la personalismo exagerado, una cosa así, y el título decía, se va a hacer un museo en un palacete cubano, se va a hacer un museo en honor a Fidel Castro. Ya la de palacete, ya la pregunta previa, o sea, hay todo en intencionalidad, porque a ver, convengamos, en Occidente todos qué sé yo, los históricos, los famosos, los próceres, están todos en palacetes. Y todos en grandes museos. Y en grandes Claro, museos, y nadie cierto. jamás cuestiona nada respecto a eso. Así es. Ni les parece raro. Pero uno está acostumbrado a llevar esa mochila existencial del prejuicio, y además, como siempre, el prejuicio sin el valor del conocimiento detrás, sin el posjuicio. Es decir, viene el prejuicio y vos después, bueno, Claro, tratás con de la generar prueba un en la- diálogo, con la prueba en la mesa, poner en crisis claro. y poner las cartas en la mesa, y son muy poquitas las cartas del otro lado, como para decir esto. Uno en realidad lo que tiene es una idea muy general de un futuro utópico para la humanidad. Un optimista en algún grado, de alguna manera. Es una mirada optimista y justa del universo humano, antropológico. Eso es el marxismo, no es ninguna otra cosa. Después lo podemos llegar a desmenuzar en eventos políticos, eventos ideológicos, eventos culturales, cómo se intentó llevar a la realidad, los fracasos y los éxitos históricos, lo que siempre digo, por ejemplo, esta cosa que uno, si es comunista, tiene que ser despojado Sí, pobre. de lo tecnológico Claro, y de las marcas. Tenés celular. Son comunistas, tenés Y yo celular. voy a, y Sí. yo voy a esto, siempre contesto esto. El celular se maneja bajo una señal satelital, ¿cierto? Así es, me dicen, sí, es verdad. Bueno, el primer satélite que circundó la Tierra Claro. fue creado bajo tecnología y ciencia comunista. Claro. El Sputnik Sí, claro. se fundó, se creó, se inventó por primera vez
para la humanidad en la Unión Soviética en los años 40 y 50. Claro. Y previo a tu llegada estábamos comentando con Keta que la carrera espacial la venían ganando definitivamente los rusos, que estaban muy adelantados y se quedan en los últimos 10 metros, ¿viste? Pero, así es, que tiene que ver también con una crisis ya de todo el paradigma soviético, ¿viste? Entra en crisis en los años 60 y uno de los últimos manotazos de ahogado tiene que ver justamente con esta carrera, esta competencia que se tenía en lo deportivo, en lo militar, en lo científico y en lo científico espacial. Claro, que era la vedette en ese momento, era la carrera espacial. Exactamente, pero tuvo grandes logros, por ejemplo, llevar el primer ser vivo, sin duda, del universo terrestre y ecológico, que es una perra, la perra Laika, es el primer ser vivo, la primera hembra. El primer cosmonauta y la primer cosmonauta. Exactamente. Yuri Gagarin, no recuerdo el nombre de la primer cosmonauta, pero es la primera mujer en llegar a la estratosfera. También es rusa. Sí. También es rusa. Igual también queda un poco en cliché esto de las comparaciones, a ver quién la tiene más larga. Claro. Digamos que hubo una colaboración de cierta mirada del ser humano, del individuo en sociedad, entre los años 18 y los años 80, que a la humanidad le generaron cambios rutilantes, entre otras cosas el ponerle freno absoluto al nazismo. El nazismo ataca en un gran porcentaje, su estrategia era dominar a la Unión Soviética, y bueno, la Unión Soviética le puso una retranca fatal, fatídica, pero bancó la parada. Bancó la parada a costa de... A costa de 44 millones de muertos. Los muertos los pusieron los rusos. Bueno. Solamente lo que es el cerco de Stalingrado es una cosa, es increíble, te congela el corazón. 6 meses asolando una ciudad ya con casos de canibalismo, no podían ni salir ni entrar, y bancaron y pelearon y pelearon y pelearon y terminan ganando. Claro, y terminan llegando a Berlín. Resistiendo y llegando a Berlín. Enarbolando la bandera soviética en Berlín por primera vez y dando casi por finalizada la Segunda Guerra Mundial. No solamente eso, sino que no se habla mucho del frente oriental, con colaboración de China y la Unión Soviética, que también le pusieron una retranca importante a todo lo que era el Imperio de Japón. Todos creen que la Segunda Guerra se inicia en Europa y no es así. La Segunda Guerra se inicia verdaderamente en Oriente, en Asia, por las invasiones japonesas a territorio chino y a todo territorio continental de Asia. Ese es el verdadero acontecimiento histórico que le da el puntapié inicial a la Segunda Guerra Mundial. Y algunos entendemos o tratamos de perfilar una noción superadora y una noción sintética y superadora a ese evento trágico de la humanidad, también como el intento de todo el mundo capitalista por ponerle un freno a todo ese bloque comunista que estaba en pleno florecimiento en un punto, porque se estaba extendiendo tanto para Oriente como para Occidente. Claro. Omar, ¿y vos qué pensás, hablando de esto, que me resulta interesante escuchar la opinión de alguien que sabe, que conoce? ¿Qué pensás vos de la participación en las elecciones, en la democracia capitalista, que es la que vivimos, de la izquierda marxista? ¿Se puede participar? ¿Está bien? Es buena tu pregunta, y vos sabés que es una charla extensa, intensa y profusa que se da permanentemente en los grupos, ya sean los grupos trotskistas, porque después como el peronismo tiene 1 millón de corrientes internas, todo lo que podemos denominar un frente amplio, marxista, internacional, porque es una mirada, eso también hay que aclarar, la mirada del marxismo es una mirada internacional. Para nosotros, un pobre en el barrio Centenario tiene la misma ecuación específica y trágica que un pobre en África. Es decir, no nos vamos a quedar con la mirada de aldea. Si hay pobres en otros lugares del mundo, son tan valederos y tan miserables como los nuestros. Pero es bueno lo que vos preguntás, porque es verdad, fueron años los que lo llevó al trotskismo y a cierto sector del marxismo a participar en procesos electoralistas burgueses, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que aún
todavía hoy no han sabido encontrar el lugar. Comprender las estrategias y las lógicas que tiene todo este gran procedimiento que se llama democracia universal. Ajá. Y obviamente que ante eso el paradigma marxista ofrece una mirada muy dificultosa, infructuosa en cuanto a la participación y creer que a través de las urnas se llega a un verdadero cambio de estructura. Claro. Verdaderamente hay teoría marxista se genera permanentemente y uno de los cuestionamientos es ese: ¿hasta dónde se participa? ¿Cómo se participa? Claro. ¿Cuáles son las maneras? ¿Cuáles son todas, insisto, las estrategias como para poder generar eventos masivos para un cambio? Pero si vos me decís, por ejemplo, a mí, yo estoy plagado de muchísimas contradicciones en cuanto a tu pregunta, de muchas contradicciones. En algunos momentos considero que es eficaz, que sirve de algo tener 3 diputados gritando por la ley de humedales, gritando por el no pago a la deuda externa, bueno, las consignas que por ahí todos conocen. Y en otros momentos me agarra un poco, si me permiten en este horario, Sí. Largalo. El monstruo más guevarista, el monstruo más de, bueno, vamos a quemar un McDonald's, con el payaso Ronald McDonald Adentro, si es incluido. posible, claro, sí. Llamalo y Llamalo, cuando está, claro. que avisen que lo quemamos. Vayamos a patearle, viste, la puerta a un cajero, viste, de estos cajeros automáticos, algo. Bueno, esas conductas que no tienen tanto que ver con los cambios generados y procesados por los eventos democráticos del sufragio universal. Claro. ¿Verdad? E insisto, los teóricos que hacen teoría hoy en día también se lo replantean permanentemente y hablan de la eficacia y de la ineficacia de la izquierda ante las nuevas estrategias del mundo neoliberal, de este capitalismo salvaje, atroz, Sí. que nos tiene en un punto límite. Lo interesante de todos los teóricos que coinciden en esto: estamos en un punto límite. La Tierra tiene fecha de vencimiento próxima, así como la conocemos. Fecha de vencimiento. El capitalismo, para estos teóricos, no es el pasaje de una era a otra o de una edad a otra en la humanidad, sino que es un punto límite, un punto de quiebre. Y no sabemos qué va a suceder con la humanidad después de ese punto, Claro. a partir de ese punto. El desastre ecológico es infernal. Tiro nombres que recomiendo para que se lea: Donna Haraway, Bifo Berardi, Nancy Fraser. Son todos neomarxistas teóricos de hoy, de la coyuntura actual, COVID incluido. Donna Haraway es una de las biólogas más importantes que tiene la humanidad hoy en día. Y ella nos indica que la masacre de especies que está generando el capitalismo minuto a minuto en la humanidad, minuto a minuto, y todos siempre hay como una consideración hacia los mamíferos superiores, las ballenas. Sí, claro, sí. Cuando los bichos ver, más simpáticos. Digamos, exactamente, sí, claro. los más vendedores, los de mejor prensa, el koala. El panda, ¿viste? Cuando ella hace hincapié específicamente en los insectos, en la pérdida infernal que estamos sufriendo día a día de insectos. Sí, claro. Trascendentales y necesarios para una cadena de acontecimientos biológicos que se está cortando. O las abejas, que las abejas, las hormigas, los está escarabajos, las complicadísimo el tema de mariposas. las abejas, ¿sí? Y así con especies en particular que podíamos quedarnos hablando Claro. toda la noche. Y vuelvo a decir, especies que hoy en día están desapareciendo. Sí, sí, Entonces el impacto no llegamos a comprenderlo. seguro. No llegamos a comprenderlo. Pero no quiero ser tan fatalista, igual. Creo que al final de este programa llegamos, chicos. Sí, Quédense tranquilos. sí. Abunda la información, los documentales, la Hago bibliografía. una más de corte ya no filosófico, como fueron estas que hablaste recién, sino más de corte político. Vos sos de los que creen, y con esto salimos del tema, vos sos de los que creen que el peronismo retrasó el proceso revolucionario en la Argentina. Yo tengo una relación hermosa y contradictoria con el peronismo. De hecho, Betiana milita, mis mejores amigos creo que son peronistas o tienen amplia simpatía por el peronismo. Varias de mis obras en teatro
tienen que ver con el peronismo y es una relación muy ambigua. Hoy y va cambiando la definición, creo que mes a mes, de lo que pienso y considero el peronismo. Y hoy te diría que de ninguna manera, no creo. Si vos me decís que retrasó lo que podría haber sido un cambio transgenérico de la sociedad argentina, fue el golpe de los años 70. Yo no sé el viejo Perón cómo hubiese llegado a manejar toda esa fuente calórica en erupción que era la juventud de aquellos años, pero sí tengo en claro cómo la manejaron los milicos. Sí. Muerte, desaparición y tortura. Sí, claro. Con una Tierra generación, arrasada. tierra arrasada, con una generación de la cual hoy necesitaríamos un montón y no la tenemos. No solo que no tenemos a los que desaparecieron, sino que inculcaron en nosotros una llaga profunda en la caracterología psicológica del miedo. El miedo. Del terror, Sí, del no miedo. te metas, del Miedo. no hables. No salir sin documento. No salgo sin documento. Sí, ver pasar un Jota, yo lo viví. Claro, un Falcon. Ver un pasar Falcon. Y decir, uff. Que a mí me bajaran de un bondi apuntándome con una Itaca a los 13 años, Claro. era común. Sí. Era común, pero yo me cagaba hasta las patas. Es decir, Claro, pasaba todos lo los días. naturalizamos y sin embargo es atroz. Cuando Es atroz. lo mirás en perspectiva es atroz. Sí, Por claro. eso sería, si me permiten la palabra, muy choto de mi parte decir eso. Creo que no estoy bajo las condiciones teóricas, ni siquiera de fe interna, como para poder llegar a concluir de que el peronismo demoró algún proceso revolucionario. Sí me hubiese gustado ver en la cancha a todo ese sector, porque vos viste la miríada que es el peronismo Sí, en cuanto, claro. Sí. Como me dice alguien de John William Cook, a López Rega me encontrás. Sí, Un peronista amigo. el mundo se divide entre los peronistas y los que todavía no se dieron cuenta que son peronistas. ¿Viste? Y por otro lado te digo, ¿por qué? Porque amo a Hugo del Carril, amo a Leonardo Fabio, amo a Leopoldo Marechal, y bueno, si esos tipos eran peronistas, por algo bueno sería. Claro. Y yo lo sigo. Entonces yo veo un personaje como Gatica y me dan ganas de hacerme peronista. Por toda la impronta que le puso Leonardo Fabio. Así que es una relación extraña que yo creo que voy a morir sin poder resolverla. No tiene solución. Yo creo que los argentinos Sí, sí. quizás sí. terminemos como país sin poder resolver Sí, claro. qué es esto el peronismo para aquellos que no tenemos el proceso de fe. Claro. 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 Para aquellos que carecemos de ese ritual. ¿Y cómo funciona, qué significa ser cineasta en Mar del Plata? Mira, vos sabés que por ahí, para ampliar la definición, a uno lo que le pinta es esta cuestión griega de contar historias. Contar historias. Si vos me decís, bueno, ¿qué trato de hacer? Es contar historias. Cuando voy a la radio, ¿qué trato de hacer? Contar historias. Cuando me ha tocado escribir teatro, contar historias. Y bueno, a veces, cuando los planetas se enfilan, se logra filmar, que es un acto verdaderamente titánico, filmar Sí, claro. de manera independiente cine y en la ciudad. Significa mucho laburo, tener un trabajo introspectivo en relación a la frustración muy grande y después un trabajo de convencimiento en la locura. Porque a diferencia de otros eventos artísticos, el cine es un evento grupal, muy grupal, cooperativo y grupal. Sí, claro. Muy cooperativo y muy grupal. Y no es fácil trasladar, transmitir pasión y locura cuando no hay guita. Claro. Claro. Pues estamos hablando de esto. Sí, Como el buen problema de sistema fondo. de mercadeo Sí. mercantilista, el cine no es la excepción. No, a ver, el celuloide tiene un costo también, ¿viste? O las cámaras tienen un las cámaras tienen costo, un las costo, luces tienen un los costo. tiempos de los actores tienen un está costo. claro, sí. Todo lo que se mueve en cine tiene un costo. Y vos cuando laburás de forma cooperativa y con los costos muy reducidos, tenés que enamorar, ¿viste? Tenés que calentar, tenés que erotizar. Y el laburo del tipo que lleva a cabo
el proyecto también tiene mucho de eso. Es muy interesante, es re intenso, es, como dice el indio, un proceso permanente de estrés dulce. Claro. Quizás sea eso, filmar en Mar del Plata sea un proceso de unos locos, como Herzog con el barco en plena selva. Bueno, agarramos el barquito que tenemos nosotros, la lanchita, y la llevamos del Centenario a la costa. Y vemos cuántos quedan cuando se llega a la costa, porque algunos se pierden en el camino y otros no, y vemos lo que llega del barco y cómo llega. Y eso es lo que se ve. Hecho con mucha pasión y mucho amor. Y bueno, y con el agradecimiento enorme de, vuelvo a decir, siempre, de tener tipos que comparten ese nivel disparatado de delirio. Y con una ciudad que tiene historias, es un manantial de historias. Mar del Plata es apabullante. Tenemos ese problema de la identidad, de lograr identificarnos como marplatenses y bucear en nuestra propia historia, que es riquísima, tiene un montón. Yo a veces lo hablo con Queta, el mismo puerto. El puerto tiene historias de una épica que vos decís, Spielberg te hace una miniserie. No, si se entera, te hace una por miniserie. supuesto. Claro. Sí, el puerto, ni hablar. Tuve la suerte de participar en un proyecto justamente que se llamaba Archivo Histórico de Mar del Plata, hace muchos años, y el puerto fue uno de los primeros lugares donde fuimos y tuvimos que parar 4 años ahí por las diferentes clases de migraciones, las zonas de Italia, las diferentes zonas, cada una con su santo, con su virgen, con sus rituales, con sus dialectos, y hablamos del puerto. Pero yo creo que esto, Jota, de quizás no tener una identidad tan específica, tan formal, tan unívoca, nos enriquece muchísimo más. Y al artista le da muchísima más libertad. Claro. Muchísima más libertad. Hay más historias para contar. Claro. Y no solo por las historias, sino fíjate que en el cine, bueno, ustedes lo sabrán tanto como yo, el tema del paisaje, de la geografía, el famoso set de filmación, es tan múltiple en la ciudad, es tan múltiple. Tenemos tanta arquitectura diferente, tantas condiciones sociales diferentes, tantos extractos, tantas miradas, que eso en el momento que vos salís a hacer lo que se dice scouting, es decir, fotografiar para ver dónde filmás, te sobran lugares y te generan historia inmediatamente. Sí, claro. De hecho, todas mis historias filmadas fueron modificadas por los ámbitos geográficos, porque uno llegaba ahí, por ejemplo, a haber ido a filmar, recuerdo, maravilloso, y yo dije, ¿cómo no? A la Gruta de Lourdes, a los muñequitos famosos esos, que no sé si se acuerdan ustedes, que se ponían. Nosotros nos acordamos los tres. Todavía los angelitos que movían la cabeza. David, los pastores, que tenías un pastor así y otro chiquitito al lado y entraban en el templo y salían. Eso no se ve en otro lugar del mundo, chicos. Comprar las monedas, las fichas y hacer andar eso, sí. Bueno, yo llego a ese lugar, vamos a la gruta a filmar otra cosa, veo eso y dije, de ninguna manera. Claro. Entramos acá. Bueno, como ese ejemplo, un montón. En el último cortometraje, por ejemplo, me pasó de ir a buscar algo al sur y encontrarme con todas estas casas derruidas frente a la costa que verdaderamente impregnaron a la película y le regalaron el final, cuando yo buscaba otra cosa. Mirá, ahora vamos a hablar